La Secretaría de Educación de Honduras, en conjunto con la Dirección Departamental de Educación de Copán y el Instituto Juventud Triniteca, presentan la clase Estudiando en Casa. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la historia como ciencia. Grado octavo. Licenciado Sergio Antonio Núñez. ¿Sabías que la historia es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad, el propio de las ciencias sociales humanas? Se trata de la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos del pasado. Ahí observamos algunas imágenes sobre lo que es la historia. Cómo se fue dando, cómo ha ido evolucionando el hombre. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios y objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar especialmente en el pasado. Como la arqueología en todos los ayuda a estudiar los restos materiales dejados por antiguas civilizaciones, entre valiosos datos para entender los antiguos procesos históricos, la astronomía, la serología, diplomática, el estudio de los diplomas, la ecología, la epigrafía, la epigrafía, la etnografía. Todas estas son ciencias auxiliares que ayudan a auxiliar a la historia. Fuentes primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Las fuentes secundarias se denominan también historiografía, que son los que se elaboran a partir de fuentes primarias como libros y artículos. Periodización de la historia de América. Debido a su originalidad, la periodización histórica usadas en Europa no corresponden con la historia del ser humano en América, razón por la cual la historiografía y la antropología americana crearon periodizaciones adecuadas a la realidad americana. Este artículo parte de la periodización creada por los arqueólogos Gordon Wheeler y Philippe Piriou, que es la que la mayor consenso han alcanzado en la comunidad científica, y dividen a la historia de América en los siguientes periodos: paleoamericana, periodo arcaico, periodo formativo, periodo clásico, periodo postclásico, colonización europea, era moderna, independencia y constitución de las naciones, estados americanos, y la actualidad. Estos son todos los periodos de la historia americana que han sido acorde a su estudio que han hecho algunos científicos. Importancia de la narración en la historia como ciencia. Históricamente, la narración ocupa un lugar importante en el desarrollo sociocultural de nuestras sociedades. Esto se debe a que estableció las bases para la búsqueda de la escritura, lo que vendría en muchísimas oportunidades para la preservación de la cultura. Antes de que existiera el lenguaje escrito, como decíamos antes, a través de la narración se exponían las ideas y los valores de la sociedad.
para que los más jóvenes los conocieran y pudieran desarrollarse, practicándolas así, de generación en generación. La narración permitió el afianzamiento de los valores culturales de los diversos grupos humanos. Ahí miramos imágenes de cómo están educando. Acuérdense que antes los padres, los abuelitos se sentaban en las noches oscuras con un candil a explicar y a darlos historias, leerlos historias, contar los cuentos o historietas de lo que habían pasado en los pueblos o lo que le habían pasado a ellos. Cuando estábamos en el comedor también, y ahí miramos otros cómo las fuentes, cómo lo sirven los libros, que son fuentes importantes o primarias para poder encontrar lo que es la historia. Hoy vamos a hablar del método y técnicas de investigación histórica. ¿Sabías que el método histórico o investigación histórica es un proceso de investigación empleando para reunir evidencias de hechos ocurridos en el pasado y su posterior y formulación de ideas o teorías sobre la historia? Neurística. Este método trata de la identificación del material relevante para ser usado como fuente de información. La evidencia histórica puede existir en una variedad de formas. Las dos más importantes y variadas son las fuentes primarias y secundarias. Ahí miramos las imágenes, ¿verdad? Cómo están dando. Criticismo. Consta del proceso evaluativo de las fuentes que se usarán para responder a preguntas del estudio, involucrando el determinar su autenticidad, integridad, credibilidad y contexto, desde discursos políticos hasta certificados de nacimiento. Síntesis y exposición. Es el planteamiento formal hecho por el investigador de acuerdo con los datos resultados del paso 1 y el paso 2, es decir, tras el análisis de toda la información, se procederá a arrojar las conclusiones del estudio que responderán a la pregunta inicial. Ahí miramos ya lo que es una imagen de la historia. Ya las personas y los niños ya interesados para saber qué es historia y preguntándole a su maestro que ellos quieren participar y dar sus puntos de historia, pues cada uno sabemos nuestra parte de la historia. ¿A qué debemos responder? ¿A qué debe responder una historia de investigación? Todo estudio sobre algún hecho histórico generalmente inicia con una interrogante. Las preguntas sobre cómo o por qué sucedieron los eventos en el pasado o algún otro tipo de preguntas del tipo analítica o reflexiva son las más apropiadas para dirigir el proceso a entender la historia. Lugares turísticos de América. Todos estos lugares turísticos en América son también lugares históricos. Por eso vamos a hablar mucho de ellos, ¿verdad? Y ahí tenemos un pequeño mapa de América. Y ahí vamos a empezar a ubicar cada uno de los sitios que se ha dado en cada país. Ahí miramos lo que es en Brasil, el Cristo Redentor, que se mira por todo el país del Brasil. Muy importante para ellos, el Cristo de Redentor es turístico y histórico. Seguimos con Argentina. En Argentina, para ellos, una de las partes turísticas y más importantes es Río de la Plata. Seguimos con Perú. En Perú ya sabemos que son las ruinas de Machu Picchu, que son muy importantes para hablar de la cultura inca. Ahí vamos a lo que es Guatemala. Ya sabemos que en Guatemala son las ruinas Tikal o ruinas mayas de Tikal, porque allí estuvieron ubicados los mayas en Guatemala. Y
Para ellos Tikal es una de las partes más importantes como centro turístico histórico. Nos vamos para México, que es muy importante hablar de lo que es Cancún, unas playas muy famosas, ¿verdad? Sitio turístico histórico para los mexicanos y para el resto de personas que van a visitar del mundo, ¿verdad? Nos vamos a Estados Unidos. Miren qué importante en Estados Unidos, el monte Rushmore, que es unas estatuas hechas de hielo. Por eso es que es importante para ellos esta parte de lo que es el monte Rushmore. Y nos vamos a Canadá, que tenemos que hablar mucho de que son las cataratas del Niágara, muy visitadas por sus famosas caídas, ¿verdad? Y nos vamos a un lugar que ustedes ya conocen muy importante, que es en Honduras. Y en Honduras tenemos que hablar de ¿quién? De las ruinas de Copán, de la cultura maya, que nos dejaron muchas cosas, muchos legados, ¿verdad? Y tenemos que hablar mucho de ellas y porque es muy importante para nosotros. Hoy salimos del contenido y ya vamos a lo que se llaman las tareas, que las vamos a hacer en el cuaderno para presentarlas en el momento que lleguemos a clases, para ser evaluadas. Y empezamos con la primera. Escriba las fuentes de la historia. Solo las van a escribir. Escriba las ciencias auxiliares de la historia. Pues dice escríbala, no dice descríbala, sino que escriba. Escriba la periodización histórica de América. Consulta con sus parientes el nombre de lugares históricos de América, con su mamá, su papá, su abuelito, sus tíos, sus hermanos, o en otras fuentes van a investigar lugares históricos de los que dimos y otros que hay que ustedes los van a investigar. Investigue 3 lugares turísticos de Honduras. Importante, ¿verdad? Y fácil esa pregunta, esa tarea, porque es de Honduras y ya se la saben todos ustedes. Y le pueden preguntar a su mamá, a su papá también, porque ellos también los conocen. En esta tarea o esta pregunta es muy importante para él y para ustedes también. Seguimos con lo siguiente, que es: gracias por su atención. Ahora y más que nunca, quédate en casa. Te queremos estudiando en casa.